es una realización de la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Ciencias de América Confederada, Argentina. Hoy vamos a dar la clase número 11 del curso de gnóstica. Se llama educación fundamental. Y la educación fundamental podríamos decir que es, la gnóstica dice que es una ciencia de vida, es una ciencia que deberíamos conocer desde que nacemos para poder relacionarnos con el mundo, con los demás, con la naturaleza. ¿Qué significa educación? ¿Qué entendemos nosotros por educación? ¿A qué lo asociamos? Enseñanza. Sí, ¿qué más? ¿A dónde? Enseñanza y aprendizaje. Aprendizaje. ¿Qué más? ¿A dónde nos educamos? Escuela. ¿Dónde nos educamos? Facultad. Constantemente en realidad. Hogar. Los hogares. Claro. Bueno, la palabra educación viene del latín educere y significa dejar florecer, dejar ser. La educación debería ser un instrumento para que logre el hombre despertar su particularidad, su vocación, para lo que ha nacido realmente, y que aflorezcan sus virtudes. Para eso es educación. Y eso significa la palabra, dejar ser. El ser. Y el ser, hablamos del ser como un instrumento espiritual de uno, una fuerza dentro de nuestro interior que debe ser activada, despertada, que hoy no está presente en nosotros. Entonces, es educar de una manera para que esos atributos espirituales, morales, puedan florecer, como las rosas en una plantita. Eso significa educación. Ahora, ¿qué sucede? La educación que hoy tenemos, la educación actual, en realidad no educa, sino incluye a una persona. La moldea de acuerdo a la cultura, a las ideas, a las tradiciones. Y básicamente, el chico desde que nace, ya a los 3, 4 años empieza en el jardín, siendo alguien virgen, el bebé, el chico de 3, 4 años es algo virgen, es como tiene el cassette interior vacío. Y ahí empieza a ser moldeado. Se le empiezan a imponer ideas, tradiciones, más sumado a lo que ve, donde lo que ve contradice lo que le dicen. Porque ve al padre haciendo algo donde el padre después le dice, no, nene, hijito, no hagas esto, porque está mal. Pero si vos lo haces, es listo, chico. Entonces genera en la mente de ese ser que se está gestando una dicotomía psicológica, donde, bueno, me dicen que haga esto, pero yo veo lo otro. Y una de las cosas que se impone es cómo se debe pensar. O sea, vos pensás en tal carrera porque vas a ganar plata, vos pensás que la vida se hay que vivir de esta manera, pensás que esto es lo más importante, pensás que esto está bien, pensás que esto está mal, pensás que esta religión, de acuerdo a la expresión de la familia, está bien, lo otro está todo mal. Entonces, día a día, se nos está imponiendo normas, ideas. El hombre tiene que ser sometido a una forma equivocada de ver las cosas. Y empieza a vivir en base a esos patrones, que es lo que nosotros traemos hoy en día a nuestra edad. Traemos una bolsa llena de piedras que nunca cuestionamos, que no nos dejan cuestionar, porque si cuestionamos y decimos por qué tal cosa, si es religioso nos dicen, bueno, esos son secretos divinos, o solo Dios lo sabe. Si es moral, bueno, es la cultura, es la época. Antes era diferente, hoy lo que estaba mal antes está bien, ¿verdad? Sí. Cuando nosotros éramos chicos, la realidad de hoy era casi patológica si la comparamos con la realidad antigua. La sociedad de hoy la consideramos como una enfermedad. Si comparamos la vida que Dios se llevaba con la vida que nosotros llevábamos. Entonces,
la forma de pensar empieza a generar en nosotros miedo. ¿Por qué? Porque hay que estar dentro de la estructura. Y cualquier persona que tienda a salirse del molde psicológico, social, educativo, político, religioso, siente miedo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por eso la gnosis a nosotros, como decíamos en una clase, nos quiebra la cabeza a veces. Nos quiebra porque rompe con toda esa estructura. Porque esa estructura es una ilusión, no existe. Es algo que yo adquirí, pero otra persona en otra parte del mundo tiene otro molde. Maneja otra visión diferente. Y lleva otro tipo de vida. O acaso, por ejemplo, yo te estaba mirando unos programas que hablaban de Japón y China, y mostraban lo que comían. Allá, como hace falta comida, por la cantidad de personas que hay, comen lo que encuentran en el piso. Allá vas a comprar un sapo en una lata. ¿Y qué? Un sapo. Se comen. Se come ahí, lo sacan de la lata, está con aceite y lo cortan. Los pescados los cortan vivos, los dan fritos vivos, después de haberlos matado delante tuyo. Víboras. Cosas terribles. O sea, mirando en esta parte del mundo, diríamos, esos están todos locos. Sin embargo, para ellos es normal. Entonces, ¿cuál es la forma real de pensar? Ahora, ¿esa persona que come eso piensa por sí misma o es parte de su cultura? Si viene acá sería un enfermo capaz. ¿Cómo va a comer el perro? ¿Cómo te va a comer un sapo? Una rana. Entonces, tenemos un molde. Ese molde es el patrón que usamos. Y nunca juzgamos ese molde. Y no da miedo juzgarlo. Porque si yo soy cristiano católico y me dice, no, pero ahora ser evangélico o budista, y lo vemos como una herejía. Me va a castigar Dios si me mudo de creencia. Y pensamos que Dios adapta nuestras ideas. Hay 10.000 religiones en el mundo, 10.000. O sea que hay 10.000 maneras de ver a Dios, y Dios es uno solo. Entonces, en vez de juzgar por qué vemos a Dios de determinada manera, por qué pensamos de determinada manera, tenemos miedo. ¿Y sabe qué usa el sistema para manejar el hombre? El miedo. ¿El miedo? El miedo. La gente, para manejarla, le das miedo. Es la manera de manejar a una persona. Es influenciable. Alguien con miedo. Porque la que tiene miedo no quiere cambiar de forma de pensar. Es como una mujer cuando le pega al marido, que le tiene miedo. Y todos le dicen, salí de esa situación, cambiar tu forma de vida. Y tiene miedo, y por su miedo no puede pensar distinto. Está todo el día asustada. Es el miedo, pero todos nosotros tenemos miedo a algo. Todo el tiempo tenemos miedo a cambiar algo. Sin embargo, lo que tenemos, en el lugar que estamos, es una ilusión, porque en realidad es una estructura. Y lo consideramos seguro. Y siempre buscamos una seguridad, inconscientemente por miedo. Bueno, pero eso también depende del país en que uno viva, las costumbres que tenga. Por supuesto. Por eso ahora eso voy. Nosotros somos, como decíamos en una clase, un robot, en gran parte. Me pusieron una idea en una cajita. Y si procesamos la realidad en base a eso, porque yo acepto cosas en base a mi postura, y hay cosas que rechazo en base a lo que yo pienso. Entonces lo que hago siempre es comparar mis ideas con lo que veo afuera, pero nunca reflexiono si mi molde psicológico está adecuado. Entonces en base a ese molde tomo decisiones, el resultado se llama sufrimiento, y vivo en una esfera de dolor permanente y no puedo salir.
Porque el principio básico, que es la forma de ver la vida, está moldeado. Es la raíz. El miedo termina generando una falta de iniciativa. Ahí me equivoqué, la palabra, iniciativa. La persona como dicen en la escuela, no sabe pensar por sí misma. ¿Qué pasa en la escuela cuando uno cuestiona al profesor? O en una carrera universitaria. ¿Sabe cómo terminó uno? Ya sería lo mejor. No aprobando la materia. Lo digo por experiencia. Claro. Cuestionar la postura ideológica de lo que te están enseñando, aunque uno tenga los fundamentos para demostrar que eso no es así, porque eso está en el libro, pero eso se pudo haber comprado que no es así. ¿Cómo le pasa a la ciencia demuestra cosas que hace 50 años se decía que no era una forma. Y otros dicen, no, es diferente, así no era. Entonces, esa es la falta de iniciativa. El miedo termina generando falta de iniciativa. Entonces el chico, por ejemplo, en la escuela, tiene miedo a preguntar, a cuestionar. Entonces no tiene iniciativa por sí mismo. Se adapta a la sociedad. Se adapta al molde general. Y genera imitación. La persona, en vez de ser creativa, imita. Por eso terminan los chicos bajando información de internet, presentando un proyecto. Por eso se copian en una prueba. Por eso copiamos posturas en la sociedad, o valores. Porque imitamos. Lo hacemos inconsciente. Copiamos vocabulario. Vieron la adolescencia, las palabras que usan. Son copias. Por miedo, fíjate dónde surge todo. Que Gloria Miriam me preguntaba cómo un chico se va formando. Así estamos formando nosotros. Ahora, fíjense, un ejemplo sencillo. Esto genera una vida mecánica. ¿Eso se entiende? Bueno, un ejemplo sencillo de imitación. Cuando íbamos a la escuela, nosotros somos de diferentes épocas, ¿verdad? Sí. Bueno, cuando nos decía el profesor, dibujen una casa. ¿Qué casa hacemos? ¿No hacemos esto? Sí, la de todos los chicos. ¿Qué hacemos? Ahí está la casita. Esta es la casita, la puerta Y el árbol. y el árbol acá, muy bien. La chimenea. La chimenea arriba. Ahora, ¿por qué? Si nosotros tenemos diferentes edades, capaz que 20, 30 años de diferencia en algunos casos, o en otros casos puede haber gente que tenga 100 años en este momento, ¿por qué esa persona y cualquiera de nosotros hace esa casa? ¿Y por qué esa casa, cuando salimos a la calle, no existe? El molde que hace. ¿Usted ve una casa así afuera? Acá, en su barrio. ¿Conocen una casa así? ¿No? Con la tranquera, el caminito. No debe ser esa casa. A veces en el campo, cada tanto encontramos una casa así, parecida. Ahora, ¿por qué hacen una casa? Hacemos algo que no existe. Eso, hay una historia que lo resume. Dicen que había esto se ha experimentado científicamente lo que dicen. Algunos científicos agarraron unos monos, los pusieron en una jaula y pusieron un árbol. Y arriba del árbol había una banana. Entonces había 4 o 5 monos. Entonces, ¿qué hicieron los 5 monos? Empezaron a subir. Cuando empezaron a subir, los científicos agarraron una manera con agua, tirarle agua. Claro, pero si los monos seguían tratando de subir. Cuando estaban en subir, los mojaban. Llegó el momento que subió un mono y lo agarraron los 4 para hacerlo mojar porque se iban a mojar a todos. ¿Verdad? Forma de pensar, miedo. Libre iniciativa, imitación. Estructura. Muy bien. ¿Qué pasó? Los científicos agarraron los monos y sacaron a un mono y pusieron uno que no tenía esa forma de pensar. Un mono nuevo. Quiso este mono. Vio la banana y quiso. Subió, ¿verdad? Y quisieron otro mono. Lo agarraron para que el científico no los moje.
Y así fueron sacando monos y pusieron monos nuevos. Hasta que en un momento todos los monos viejos habían salido y habían quedado un mono nuevo, que no tenían esa forma de pensar. Sin embargo, cuando el último mono nuevo trataba de agarrar la banana, los otros 4 trataban de bajar. Entonces, uno va repitiendo conductas donde llega un punto hasta perder el origen de las conductas, porque no hay cuestionamiento. Y esto no queda en una casa, porque esto es lo más básico, queda en mi forma de vida, en mi forma de existir. En creer porque una persona me dice, ¿te has perdonado tus pecados? Soy libre, soy nace. Quedan cosas de cómo me desenvuelvo en mi existencia en todos los niveles, económico, social, familiar, de creer lo que está bien para mí, pero creer que está mal, porque lo aprendí. Una familia que se crió, los chicos se quedaron gritando, o en la violencia, muchas veces consideran que la violencia es normal para ellos. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta qué nivel de infección tenemos y cuánta de esa infección realmente está infectando mi existencia y cuánto de eso genera dolor y sufrimiento que tengo. ¿Se entiende? Entonces la noche nos quiebra acá y esto se rompe. Si esto se quiebra, esta cadena no se genera. Es lo que pasaba en la película de Matrix, cuando Smith los corría, los quería agarrar, porque como trataba de dormirlos. O sea, en la película trata el ego, que es Smith, trata de dormir a los demás. Porque no puede permitir que despierten. Porque si despierta uno, puede inducir a que despierte otro. Entonces es muy peligroso tener una persona que se impone. La gnosis que nos enseña. La gnosis nos dice que hay que aprender a pensar. ¿Y cómo se piensa? Cambiar la manera de pensar. La mente es un instrumento del cerebro. El cerebro decía un maestro, Krishnamurti, decía que el cerebro era una computadora que procesa información y crea programas. Así lo definía Krishnamurti. ¿Qué es lo que dice la gnosis? Es un instrumento de la mente. Entonces tenemos programas metidos. Yo soy argentino, yo soy de tal religión, yo tengo tal postura ideológica, tal opinión. Son mis programas. El cerebro procesa información, nada más. No puede crear información. La mente está infectada por el ego, por toda esa estructura, y pasa solo la información al cerebro. Y ahí vivimos, como un robot. Nosotros tenemos que empezar a analizar esa mente. Y para eso se usa la ciencia de la meditación, por ejemplo. Para indagar. Hay que aprender a analizar, a cuestionar lo que uno piensa. ¿Por qué pienso así? Es simplemente algo así. ¿Por qué yo pienso así? ¿Qué me hizo pensar así? Cuestionar. El cassette que uno tiene, sí. Pero cuando nosotros despertamos, el miedo muchas veces lo generamos nosotros en el otro. Sí, por supuesto. Miriam, muy bien, es así. ¿Sí? Le generas mucho miedo. Porque ¿sabes por qué? Porque no te puedes manejar. Desde el momento que vine acá, el primer miedo lo sentí yo. Sí. ¿Pero por qué? Porque estás rompiendo esto. Sí. Y si este miedo es muy grande, ¿qué hace? No, vos estás loco, salgamos de acá, te dice. Y seguís pensando como pensás. Eso es lo que pasa con la gente. O nos dicen andar cosas raras. Pero la gente te tiene miedo. Todo lo desconocido, miedo, sí. y al cambiar eso se convirtió en lo desconocido. Porque la mente funciona en base a lo conocido. Exacto. Entonces yo vivo lo conocido. Salir de lo conocido, romper el mundo es muy peligroso para los demás, te da mucho miedo. Ahora, ¿qué hicieron los grandes artistas de la humanidad? ¿Qué hizo un Da Vinci? ¿Qué hizo un Beethoven? ¿Qué hizo un Peter Ralph?
salió de lo desconocido, de lo conocido, que hizo Einstein. Planteaba cosas que salían de lo conocido. Y en ese momento lo teníamos chiflado a él. Pero él salió de lo conocido. Y pudo tener un conocimiento superior de la ciencia, de la física. Y mostrar cosas que todavía hoy en día se están tratando de entender e investigando, postulados de Einstein. Porque nos basamos en lo conocido. Eso ya así, uno genera mucho miedo. Lo ideal es aprender a ayudarle a otros a despertar. Cuando uno empieza a enseñar al otro a despertar, disminuye el miedo, porque el otro empieza a verlo como está viendo. Miren, es tanto el miedo, un ejemplo. Pusieron una persona, digamos, en internet el otro día, pusieron una chica en un hotel, una cámara oculta, estaban divirtiendo. Pusieron una chica una nena de 10 años, con el pelo largo, toda despeinada así, ¿la viste? Bueno, con un vestido blanco y un osito en la mano. Imagínense, ir por un hotel y ver a una chica en medio del pasillo así, jugando así. Llegó a un punto que había personas que tenían corriendo y gritaban, ¿lo viste? Fantasma. Claro, pero era una chica. Entonces, eso es la mente. Así reaccionamos. Y la nena. Pero ¿qué pasa? Estaba proyectado la nena toda la locura que tenemos. Entonces pasa así nuestro trabajo, pasa así, no sé, cualquier cosa de la vida, con nuestros hijos, con nuestro marido. Proyectamos un montón de cosas que son parte de nuestra locura. Entonces terminamos discutiendo por cosas que no pasaron y a veces destruyendo una familia o mi vida. Y es la locura que uno tiene. Es un veneno que uno tiene. Por eso cuando a uno le viene una persona a cuestionarle o criticarle de otra algo, lo que está es dando semilla de veneno, envenenando a la mente de uno. Es como plantar en la tierra, en la casa, o sea, algo que no envenene. Y eso es lo que hace la televisión hoy en día. Todo lo que se ve, la violencia, las críticas en el mundo así de bebé, uno ve todo eso en televisión y esa persona se envenena. Entonces se ve que una mujer la engaña al marido como algo común en televisión, o en las novelas que se insulta, se mata uno al otro, se odia, se traiciona. Esta persona que recibe eso va a sentir miedo que lo engañe. Es lógico, si su mente se está envenenando. Entonces hay que salir de esto y hay que empezar a meditar, analizar, investigar nuestro mundo interior. La meditación nos saca de esa estructura, de esas aulas. También cuando uno empieza a meditar, te da miedo. Porque uno está convencido de lo que uno piensa, uno es. Es muy difícil entender que lo que uno piensa no es uno. Entonces uno cuando diferencia que no es uno y empieza a meditar, empieza a darse cuenta quién piensa. ¿Quién es el que piensa? ¿Es mi conciencia o es el ego? ¿De dónde sale el pensamiento? Ese pensamiento, ¿de dónde surgió? ¿De un trauma que tengo? ¿De mis ambiciones? ¿De mis desequilibrios? ¿De dónde surgió esa forma de pensar en ese instante? Pues uno tiene que ver, analizar eso. Y así toma una filosofía de vida distinta y toma una decisión distinta, entonces le va mejor. Porque uno analiza lo que piensa. ¿Vieron cuando uno piensa cosas feas de alguien? ¿Por qué pienso eso? ¿Por qué eso está dentro mío? Uno no se cuestiona. Una persona común que tiene este conocimiento no se cuestiona nada, piensa. Nosotros tenemos que empezar a dividir, separar. La meditación, que es un estado de reflexión muy elevado, nos permite salir de esa estructura. El que piensa con más libertad tiene libre iniciativa. La libre iniciativa
uno tiene libertad de crear, porque uno es creativo. Hay un caso que es real. Un día estaban pasando un aparato de la NASA en un puente, lo habían arrastrado en un camión, una parte de una nave, en un puente, llegan al puente, lo pasaban, teniendo que pasar por abajo, y no pasaba. Entonces imagínense la escena, los ingenieros, los astrónomos, pensando de cómo hacían pasar el camión, la parte del camión, por abajo del puente. Hay un nene de 4, 5 años, 6, 6 años, al costado, mirando. Y le dice, ¿y por qué no le templan las ruedas? Esto fue real. Claro, era lógico. Le templaban la rueda del camión, bajaba, pasaba. Bueno, eso es ser creativo. Es una solución simple, muy simple, pero la mente un poco más iba capaz que pensar en derribar los puentes. La mente se complica, por eso los chicos en su inocencia son libres, te salen con cosas que te dejan congelado porque no tienen la estructura. Nosotros lo hacemos antes y ya tenemos un montón de complicaciones antes de hacerlo. El chico lo hace. No tienen miedo. Hay casos, miren, esto se ha investigado, casos excepcionales. Agarraron unos bebés, los pusieron en un piso, pero una parte del piso estaba armado de una manera que se veía un precipicio. O sea, vos caminabas por arriba y veías el precipicio, estaba dibujado, era algo falso. Una persona común sentía miedo, que se iba a caer. Los bebés pasaban caminando, gateando. No tenían el miedo incorporado. Eran vírgenes, psicológicamente, ¿entiendes? Entonces, la persona enseguida tendría temor, dudaba si era real, si no era real. O sea, se han hecho muchos experimentos así con la mente humana. Pero el grado del miedo lo tenemos hacia la forma del molde que tenemos, que es como una foto psicológica, que es el pasado. Entonces, cuando uno empieza a lograr la creatividad y empiezan a florecer esas particularidades de uno, empieza a unirse con la vocación. La vocación es, digamos, el atributo espiritual que uno tiene que puede desarrollar en la vida, que no es la profesión a veces, o no es el trabajo que tiene. Uno puede tener un trabajo y sufrir, y otros el trabajo lo disfrutan, aprenden y no lo sienten como trabajo. Vieron esas personas que disfrutan el trabajo como si fuera su vocación, porque su alma está incorporada a eso. En cambio, cuando uno está desconectado de lo que está viviendo con respecto a lo que uno siente, el trabajo es lo peor que hay. Se queja todo el día. Claro, porque está haciendo lo que no le gusta, Claro, lo que no quiere hacer. porque no hay una vocación. Pero esta vocación no surge del molde, surge esa libertad. ¿Qué pasa con un chico? Estudia 3 años de bioquímica, dice, no, esto no era lo mío. Y se pasa a, no sé, a ingeniería, o termina siendo profesor de yoga. Nada que ver. ¿No les pasa hoy a los chicos? ¿Cuántos universitarios empiezan en la universidad y cuántos se reciben? Cuando yo empecé a estudiar, éramos 60. Llegaban 8. Entre años. ¿Qué pasaba con esas personas? Tenían todo este conflicto. No había claridad. ¿Se entiende? Ahora, entonces la gnosis nos dice que tenemos que empezar a vivir esta estructura. ¿Se damos cuenta de todo eso? Y ahí uno empieza a despertar.
Cuando uno empieza a meditar, a analizar profundamente, empieza a salir de la estructura psicológica. Que esto no significa salirse del mundo, sino es vivir el mundo rompiendo algunos enlaces mentales que el mundo te da. Empieza a despertar. La gnosis nos dice que la vida tiene etapas y cada etapa tiene una utilidad en la vida que se debe aprovechar. La juventud, la vejez, la madurez, etc. Dentro de la psicología tradicional, esas etapas no se pueden diferenciar bien. Ustedes vieron hoy un ejemplo que ven personas de 40, 50 años saliendo con chicas de 17. O sea, biológicamente hay una diferencia tremenda, pero emocionalmente el que tiene 40 en realidad tiene 17. La madurez no es solo biológica, sino es emocional y también psicológica. También hay personas de 20 años con una capacidad mental que a uno lo envidia tanto que una persona de 50 la debería tener. Está desarrollado tanto mentalmente que lo debe tener unos 50. Entonces, digamos, ese triángulo de mente, emoción y cuerpo está desfasado. Y esto ocurre por todo, bueno, las crisis sociales, la falta de educación, todo ese desorden en nuestra vida. Pero la gnosis nos marca ciertas etapas que tenemos que tener claras, que tienen un fin, una utilidad en la existencia. Y nos diferencia diferentes épocas o etapas. Se llaman sexenios. Ocurren cada 7 años. Tienen que ver con la influencia de los planetas. Eso son cosas por ahí más avanzadas que vamos a ver por ahí mucho después, en una segunda cámara. Pero a los 14 años, desde que uno nace, a los 14 años empieza la actividad de una energía que es la energía sexual, aproximadamente en esa época, ¿verdad? Que una persona de ese momento empieza a comportarse de una manera diferente y cae lo que llamamos la adolescencia, que es adolecer, sufre. Es una época de terrible confusión, de busca la identidad del chico, busca referentes, ¿a quién sigo? Eso pasa en la adolescencia. Por eso se empieza a pelear con el padre, empieza a pelearse con todo el mundo, a discutir, a que cree que lo sabe todo. Es la crisis. Porque hay una revolución tan fuerte adentro que está moviendo todo. Esa energía sexual que despierta, mueve todo. Es como un león adentro. Entonces esa es la época que generalmente es una crisis. Hoy en esta época esos chicos están muy solos. Entonces el referente que tienen es la televisión o el amigo de al lado, que está igual que él. ¿Se dan cuenta? ¿En qué termina eso? La delincuencia. ¿Y qué es? Los chicos, no hay más, ¿cuáles son los problemas sociales que tenemos, por lo menos acá en Argentina, hoy están contando en televisión, económicos, de trabajo, de droga, alcohol? Son esos chicos. Están en la franja etaria, dicen de franja entre los 15 y 17 años, que se escapan de los lugares donde están los menores y todo, que antes de empezar. ¿Ves? Era crisis, porque ese ser está siendo acompañado. Mira hacia adelante, ve a toda esta gente haciendo cosas que no le marcan un destino claro. El que está adelante, cuando ellos miran hacia los demás, ven gente muy confundida, que no tiene claro lo que es la vida, que todavía no encontró el rumbo. Ve a países en guerra, desastre. Así ve un adolescente al mundo. Entonces, ¿a quién sigue? ¿A quién escucha? Si por le dicen no hagas tal cosa y ve que todo el mundo lo hace.
Vemos un baldío, dice, por favor no tire basura, te pone el vecino. Llegar a ese punto. Nos vamos por la calle, nos dice el cartelito, por favor no tire basura en el piso. Ya, si una persona llegó a poner ese cartel, o la municipalidad pensó en poner ese cartel, estamos muy mal. Sabemos que no tenemos que tirar papel en el piso. Pero fíjense lo que es un cartel en la calle, nos indica una conducta de vida muy equivocada, tenemos todo como sociedad. El chico ve todo eso. Y es obvio que cae en la crisis. El chico debería ser ahí, sostenido, guiado. Es donde más se puede nutrir la vocación de ese ser. Porque ya después de los 21, en esa época, empieza dentro de la gnosis, según dice la gnosis, la juventud, que es donde debería empezar a crear su vocación, a nutrir su vocación, a tener una carrera, una profesión, lo que sea. Sin embargo, el chico llega a los 27, 28 años y no sabe lo que quiere. No sabe. Acá empieza más a relacionarse con la universidad, con las amistades, con la sociedad. Hasta que debería llegar toda esta época, que es la juventud, que es el momento de aprovechar la vida. Porque ahí está toda la energía de uno para aprovechar la vida. Y formar una estructura social, moral, para la madurez, que después de 35 años. Cada 7 años hay cambios de energía en el cuerpo. Y a los 35, según la gnosis, empieza la madurez, que es cuando una persona que ya vivió muchas experiencias empieza a entregar esa sabiduría a los hijos, a guiar a otros. Pero hoy llegamos a esta edad y todavía no hemos resuelto cosas de la adolescencia. Que así estamos. ¿Se entiende? Aunque tenemos una edad biológica, psicológicamente y emocionalmente, estamos todavía acá. Entonces tenemos personas de 35 años, 40 años, con capricho de chico 17. Que parecen un nene. Como dice a veces la mujer, la esposa dice, otro hijo que tengo. ¿Y de dónde viene esta frase? Viene por eso, porque es un chico más a veces. Por toda la inmadurez que tiene la sociedad. Porque esto es una persona, pero esto se magnifica en la sociedad. Y después del 56 llega la época de la vejez, de la ancianidad. Antiguamente se diferenciaba el viejo del anciano. Viviana, ¿qué pregunta? ¿Qué preguntaba? A los 56 años la vejez. La vejez. Pero no se diferencia la ancianidad de la vejez. La ancianidad debería ser, porque a uno llega anciano cuando adquirió mucha sabiduría y guía al pueblo. Por eso antiguamente, en las antiguas culturas, ¿quién guiaba al pueblo? ¿A quién iban a pedirle algo? A los ancianos. ¿Hoy dónde están los ancianos? En el geriátrico. O tirados en la calle, como hoy vimos una persona en el centro que la dejan en la silla de ruedas, la ponen en medio de la peatonal y se van, la dejan para que pida plata. El pobre hombre no está ni consciente, está muy mal. Como si fuera una bolsa. Está en plena peatonal, todos los días, pobre hombre. Y nadie se hace cargo. Y bueno, a los viejos que ponen en el geriátrico pasa lo mismo. Los dejan ahí porque en la casa molesta. Antes eran maestros. Era el maestro por la experiencia. Hoy molestan. Por eso la degeneración social de uno, que en realidad eso, sumado a la masa, somos todos, genera esa realidad. ¿Qué es eso?
Eso es el resultado de esto. Es que ya digo existe por esto. Vieron la postura que tenemos, es muy diferente. Por eso estamos como estamos. Entonces, tenemos que aplicar esta educación fundamental. Es una ciencia de vida. Pero una ciencia tiene que estar basada primero en romper un poco el molde que tenemos. En desmoldearnos. Empezar a meditar. Y empezar a valorar muchas cosas. Y tratar de algún día llegar a ser un anciano. Para eso estamos, para llegar a ser un anciano. Un sabio. Como a veces eran nuestros abuelos antes, o capaz que 2 o 3 generaciones antes todavía existían algunos sabios. Hoy, fíjense el chico de hoy, de esta época, dentro de 50 años, ¿qué nos puede enseñar? ¿Qué sabiduría nos va a enseñar? No tiene nada para hacer. Pero el mundo evoluciona en algunas cosas y a la misma vez está evolucionando en otras. Porque la tecnología evolucionó, no lo podemos negar, pero lo moral evolucionó. Sin embargo, para otros evolucionó lo moral, pero es una postura diferente. Entonces ahí juega toda esta estructura. Por eso la gnosis dice que hay que revolucionar. Es alguien que rompe con toda la estructura. Pero no es romper la estructura y ponerse otra, ponerse la estructura gnóstica. No. Es indagar la raíz de las cosas. Un ejemplo sencillo que una vez daba. La realidad, lo real es así, es como una línea. Pasaron los años y esta línea hizo así. Así. Y nosotros estamos por acá. Y tomamos como base esta línea. Sí, pero la estructura, toda esta línea representa mis ideas, tradiciones, creencias. Pero la línea realmente era así, no era así. Pero para hoy, para mí, la realidad de hoy que yo tengo es así. Pero está errada. Pero ¿cómo puedo ver esta línea? Que está rara. Tengo que ver esto. Tengo que salir de la línea. Tengo que salir de esa esfera mental. Porque yo ni siquiera la veo, lo que veo son las consecuencias. En la sociedad, en mí, en mi vida, en mi forma de ser, de pensar, de vivir. Si yo no salgo de esta línea, de esta estructura, empiezo a caminar en otro nivel, no puedo ver la línea abajo. Son niveles para llegar a esta línea. Esta línea me va a representar lo que explicábamos el otro día, los 10 mandamientos. Son normas del universo. Que nosotros no las podemos cumplir porque estamos acá abajo. La enseñanza decía que le preguntaban cómo liberarse de los romanos. Le preguntaban a Jesús. Decía, los romanos son conquistadores. Conquistarlos no te haría diferente a ellos. Entonces, si yo pienso de una manera, digo, ahora voy a pensar diferente porque la noche me dice, me pongo en contra de la otra manera de pensar, soy la misma persona. ¿Soy igual? ¿No? Pienso distinto. Digo, no, cambié mi forma de pensar. No, si yo la forma cambié el mundo. El contenido mismo. Entonces tengo que salir de esa cabeza. Por eso la noche nos plantea que no hay que seguir a nadie. A ninguno. Porque si el otro está caminando mal, yo también caigo en la cosa. Uno tiene que aprender a seguir siendo lo mismo, en base a la experiencia. Directo. La noche es una herramienta. Nosotros vamos a practicar con la herramienta y en base a la experiencia directa uno va a avanzar. Pero nunca seguir a otro. El gurú de uno está dentro, no está afuera.
seguirse uno mismo. Es que a eso venimos, no seguir a las personas. Porque siempre el otro también está equivocado en algo. Es estar guiado por ciego. Un ciego no puede guiar por ciego. ¿Se comprende? La idea es que nosotros empecemos a analizar profundamente la forma de pensar. A depurar esa forma de pensar. Porque acá se viene a cambiar, no a aparentar el cambio. Entonces, si uno quiere aparentar, vaya a hacer cualquier creencia. Ya está, es fácil. Acá uno tiene que venir a morir, a cambiar. Y es difícil. Es difícil porque nosotros estamos... tenemos una estructura. La piedra que tenemos, la piedra es una piedra, nuestra mente es una piedra. ¿Sí que no? No, que digo que es tan duro la estructura que uno se pone cero, digamos, como para empezar a romperla, pero por ahí el hecho ya de decir, sí, es duro, pero puedo, es un hecho como que nos va a dar por ahí para avanzarnos y abrirnos. Sí, es de a poco. Sí. Es como agarrar una piedra dura, ¿vieron cuando se seca la tierra, de barro duro, y uno lo humedece para que se vaya quebrando de a poquito hasta que lo pueda romper? Después se pulveriza, bueno, una persona anciana sí tiene mucha piedra, una persona muy mayor, es muy estructurada en su tradición, en su cultura, no tiene. Piedras son ancianos. Bueno, es de un proceso, pero lo que viene al romper la piedra, vale, es oro. Lo que empiezo a formar es oro. ¿Entiendes? Dejo la piedra tabulada en la calle y transformo ese espacio en una piedra de oro. La alquimia. Sí, pero a nivel interno pasa eso, o sea, uno a veces piensa que pierde algo, en realidad va creando algo nuevo, algo real. Pero todo de poco, y el miedo que sacarse poco. Por eso uno trata de hacerle un dibujo y a veces jugar, los jugadores que con el 666, para que entiendan que son cosas simples. Pero uno dice Satanás y se asusta. ¿O no? Se asusta uno. ¿Y por qué se asusta una palabra? ¿Por qué uno dice Satanás y se asusta? El miedo asociado a la mente. ¿Y por qué uno dice, ¿y por qué Satanás? ¿Por qué esa palabra? ¿Qué significa? Como el otro día le explicaba, terminé explicando que era Lucifer la palabra. Tiene un significado. Pero que el miedo asociado a eso es un problema del hombre. El hombre crea miedo para que los demás no despierten. Eso es lo que ha hecho la religión. Generar miedo. Miedo al sexo. Porque es pecado, porque es mortal, porque te va al infierno. Creo que Dios no le creó sexuales, todos y los gobiernos también. ¿Los gobiernos? Siempre miedo. Claro. Parte de la realidad actual. Es mal, funciona. De perder el trabajo, de que no todo. den esto, de que no den el otro. Una persona puede estar 20 años en un trabajo por miedo a no cambiar, por miedo a no encontrar A otro. no conseguir otro. Es miedo. Es así. Como en eso de que por miedo hay guerras, por miedo hay fronteras. Porque es la guerra. Es miedo. Estados Unidos dice, lo llama prevención. Miren cuando dice, vamos a prevenir que no nos ataquen. Por las dudas que nos atacan. Entonces vamos a atacarlos primero, nos matamos todos. Yo cuando escuchaba esa palabra en los noticieros, me daba terror. Prevenir. Como se hablamos de la salud, prevenir la paz. Vamos a prevenir. Vamos a masacrar a todos por la duda. Es esa postura, ese miedo. Sí. Por eso la gnosis nos enseña a liberarnos, es ser libre. Jesús decía, buscar la verdad para ser libre. Cuando uno recibe esa sabiduría, es libre. Es libre interiormente. Porque el miedo no está. No tiene temor.
se fija más allá, no se queda con una palabra, un concepto, lo que parece, busca lo que es. Y a eso tenemos que apuntar lo que es. ¿Me entiendes? Cuando tengamos un problema en la vida, busquemos la raíz del problema, pero lo que es, no lo que a mí me parece. Y el camino es así, buscar lo que es. La esencia del conflicto, la dificultad, el camino, lo que busquemos. ¿Entendió? ¿Alguna pregunta? Es una realización de la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Ciencias de América Confederada, Argentina.